Hola, soy Victoria y ustedes están en Soltera con Gatos, el podcast de libros para Badi. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a su espacio que esperemos pronto se vuelva más frecuente y constante. La vida de adulto a veces pues no permite que uno haga lo que siempre quisiera hacer, pero así son las cosas, así es que estamos hoy 18 de julio. Empezando a Mercurio retrógrado. Les tenía una pregunta de mi anterior episodio, que hace como 2 meses. Así es que vengo a responderla, vengo a contarle cosas. Hoy empezó la FIL, amigos. Así es que, primero, este va a ser un episodio un poco contándoles sobre la FIL, pero quería tocar un tema puntual que se llama, o el que todos conocemos, que se llama piratería. Y quiero solo avisar que no voy a estar en plan a favor o en contra. Yo quiero poner este tema en la mesa, más que todo con reflexiones. Creo que hay muchas aristas y merece conversarse, merece sobre todo que se hable de esto, ¿no? Yo creo que no se gana nada con ni santificarla, ni tampoco darle de palos, ¿no? Yo creo que es un tema espinoso, un tema con muchas aristas, así es que antes de hablar de esto, contarles que ayer fue la inauguración de la Feria Internacional del Libro. Tenemos a Italia como país invitado y hoy oficialmente a las 11 de la mañana se abrió las puertas de la Feria Internacional del Libro de Lima en su 29ª edición. Si lo he dicho mal, les pido mil disculpas. Hoy empieza la feria hasta el 6 de agosto, son 20 días de muchas actividades, de muchas manifestaciones y como en algún momento una vez me dijo mi madre, es el lugar donde más te conocen y es la verdad cierto. Yo siento que cuando voy a la feria no solo encuentro amigos que veo una vez al año, literal, sino que es un espacio donde yo me siento muy cómoda, me siento como una pececilla en el agua y me siento muy feliz de ser parte de esta comunidad lectora, tanto como creadora de contenido por Libros para Badi, por Soltera con Gatos, sino también como también, he dicho 2 veces también, haber sido parte de este sector editorial. Entonces, siento que ya tengo una mirada sesgada frente a alguien que solo va a disfrutar la feria. Así es que vengo además a dejarles algunas recomendaciones, si es que me lo permiten, y vamos a hablar largo y tendido. Tengo charlas el 1, el 2 y el 3 de agosto. Voy a presentar una editorial que me encanta, que ya llegó a Perú, que se llama Duerme Vela. Es una editorial española, creo que tiene 4 o 5 años, que es de una booktuber española que yo admiro un montón, se llama Margot Ajostiernos, y con su hermana ella crearon esta editorial que tiene más que todo novelas de fantasía, que está centrada en autores que no son exactamente los comerciales, pero que tienen unas temáticas muy chéveres. Luego con Crisol tengo la presentación de Roman Fantasy, en este caso de el primer libro de Quicksilver, y vamos a hablar sobre la fantasía y todo lo que esto viene. Estoy en esa con Lali, con Serenela. Y luego tengo otra que vamos a hablar sobre Ali Hatzebul, sobre todo con su última novela, que es Caída Libre. Ahí estoy con Mía y con Cami, que de por cierto ambas tienen un podcast que se llama Reader Gonna Read. Si mi memoria no me falla, soy muy mala con los nombres. Son chicas estupendas, la verdad, me encanta su podcast. Se nota que son amigas que se quieren mucho y que conversan y que tienen puntos diferentes, pero que convergen en ese amor hacia los libros. Así es que es un podcast que si no lo han mapeado, vaya. Y lo de Duerme Vela, ahí estoy con Claudia Cardoso, estoy con Leticia y con Aaron Asmat. Así es que va a ser unas charlas increíbles. Es el último fin de semana de la FIL. Así que yo estoy muy contenta. Si alguno de ustedes tengan a bien pasar por ahí y ir a darnos muchas porras. Así es que
Vamos a conversar un poco sobre este tema de la piratería, porque creo que es un tema bastante peliagudo y empezamos ya. Antes de empezar con este tema de la piratería, quería primero recordarles que si ustedes están viendo este podcast, están en el canal de YouTube, así es que por favor suscríbanse, denle like, si pueden comentar y compartir, se los agradeceré un montón. Y si lo están escuchando por Spotify, les agradeceré sus 5 estrellas y sus comentarios. Y también compartirlo. Puede que a alguien de su entorno le interese escuchar la voz de esta señora que le encanta hablar y hablar. Así es que gracias por estar ahí. El tema de la piratería lo ha tocado no hace mucho mi amiga Fernanda en Una mala lectora. Ella tiene un punto de vista bastante válido. En algunos puntos no coincido al 100%, pero creo que su punto de vista es bastante interesante y, como les digo, creo que es un tema que genera mucha controversia y sobre todo mucha opinión. Y quiero primero irme hacia una rama en específico: los libros de uso universitario. Hace unas semanas, nosotros tenemos, donde yo vivo, ahí en el departamento de arriba, hay dos muchachitos. Yo soy madrina de uno de ellos. El menor quiere estudiar medicina y está pues con este tema. Y uno de los asuntos, obviamente, el papá le va a pagar una universidad privada, pero el tema de la universidad privada no solo incluye pues el pago de la mensualidad, sino también que hay otros gastos que a veces no siempre se tienen mapeados. Y no todos son chicos que pues sus familias son altamente solventes, pues porque hay uno o dos hijos. Muy particular en este caso, el padre es el que paga los estudios, con él serían 2 universitarios y una niña pequeña, más los gastos propios. Entonces, ¿por qué hago este previo? Porque aunque va él a una universidad privada, los libros para un estudiante universitario suelen ser muy caros. Hasta hace algunos años, al menos hasta cuando yo estaba en la universidad, tú podías sacar copias de los libros, usar normalmente los profesores te daban ya la lista de libros que ibas a usar. Comprarlos todos en original era una pequeña fortuna. Entonces, casi en su mayoría, pues tenías que ir a sacarle copia o comprarte el libro impreso. Amazonas, Quilca. Si es que podías encontrar un libro de segunda mano, pero aún lo puedas encontrar, el precio de un libro de segunda mano versus el libro fotocopiado, que es un libro pirata, la diferencia de precio es abrumadora. Y no es un solo libro, son varios libros. Obviamente, cada universidad debería darle al estudiante una biblioteca con cantidad de ejemplares suficientes para que todos puedan usarla. Pero sabemos que eso podría ocurrir en otras universidades fuera del país, pero hasta las universidades elite que tiene el país no cuenta con tantos ejemplares. Entonces, sí, pues va a llegar un momento en que vas a necesitar una copia. Entonces, no solamente tienes este tema del acceso hacia los libros universitarios, hacia lo caro que pueden ser, sino a que no siempre los puedas encontrar. Y el mercado negro de la fotocopia del libro impreso no original es bastante grande. Entonces, claro, aquí el Estado, en lo que es universidad pública o la universidad privada, debería darle al estudiante todas esas facilidades. Pero lamentablemente eso no ocurre. Y tienes clases, y tienes cursos que aprobar, y tienes textos que leer. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cómo manejas la piratería en este tema en específico? Tener que decirle a los chicos, solo pueden usar libros originales.
Y como les comentaba, hasta hace algunos años, ¿no? Cuando yo estudié en la universidad, yo estuve adulta, muy grande, porque yo cuando salí del colegio estudié en instituto y después de muchos años yo entré en la universidad y estuve en una universidad privada. Sí habían algunos libros que uno podía fotocopiar, sacarlos, en fin. Pero cuando estuve haciendo la maestría ya había más restricciones porque estaba el tema del derecho de autor. No podías sacar copias más que cierta cantidad de capítulos o de páginas o porcentajes, porque si no había un tema de pago de derechos. O sea, ya hasta eso lo tenías, que está bien, ¿no? Porque al final el libro es un trabajo intelectual y hay que pagarle a alguien ese trabajo, ¿no? Pero regresamos al tema. No siempre es que necesites leer un capítulo. A veces pasa, pero hay libros base de información que tú necesitas tener. ¿Qué haces en estos casos? No siempre los padres así les paguen mensualidades con mucho esfuerzo de universidades privadas van a poder pagar estos libros, excepto casos muy, muy puntuales. Conocí a una chica, ya en ese momento era subgerente, bueno, era gerente, perdón, de marca de una empresa donde yo trabajaba. Ella es extranjera y estudió aquí en una universidad privada y el papá era el country manager de una departamental. Entonces, claro, el papá sí podía comprarle, perdón, todos los libros que le pedían en el ciclo. Pero lo que sí, por ejemplo, le hacía el papá era exigirle no solamente a ella, sino a la hermana también, cuando estaba en la universidad, era que pertenezcan al tercio superior o al quinto superior. O sea, porque la lógica del papá era, te doy estudios, te doy los libros, te doy todo, lo mínimo que tienes que hacer es estudiar. Y lo mínimo que tienes que hacer es ser una de las primeras en tu clase. Pero era un caso muy puntual. No todos los papás pueden, o en el caso ya no los papás, los mismos alumnos, poder comprarse estos libros. O sea, yo cuando fui a la universidad, ya era adulta, ya me pagaba mis cosas, tenía el crédito, en ese momento el crédito hipotecario del departamento en que vivo, no podía comprarme los libros en original, no había forma que pudiera. Y tenía que comprarme los libros o los capítulos, o en fin, descargados en PDF o comprarlos en físico, porque a veces ahí había hasta, como digo, este mercado negro de anda esta lugar fotocopiador, en fin, donde te vendían el libro. ¿Qué hacer en este caso? Y es un tema muy complejo porque tienes también la restricción propia de la universidad con los libros que ellos tienen, obviamente, yo imagino que querrán comprar la cantidad de libros necesarios para una facultad completa, pero no siempre se puede porque hay limitaciones. No hay universidad que tenga pues los fondos infinitos para tener todos los libros. ¿Qué hacer? Y eso es lo que debatíamos, conversábamos, teníamos opiniones con mi mamá en este caso, ¿cómo funciona la piratería? ¿Cómo metes? Porque está en esta ecuación. Sacarla es muy complejo. Porque, y con eso digo, no estoy justificándola, pero es una herramienta necesaria. Me gustaría, si alguien me puede comentar, si en su época universitaria solo usó libros originales usados de la biblioteca y que ellos pudieron comprarse sus propios libros. Yo no creo que haya mucha gente que lo haya logrado. O sea, chévere, pero es muy difícil que una facultad tenga una biblioteca con tantas cantidades de ejemplares donde todos los alumnos puedan tener o se pueda compartir de tal forma de que no sea necesario sacar una copia de un libro. Entonces, y entiendo que hace daño la piratería. Yo lo tengo súper claro. Pero ¿cómo trabajamos estos casos? Ahora, regresemos al caso del libro. Y ahí yo creo que hay dos grandes grupos.
ceremonia de inauguración de la Feria Internacional del Libro, al final el que ahora es el presidente del Consejo Directivo de la Cámara Peruana del Libro, que es el señor, lo voy a leer bien, Ricardo Muguerza Terrones, él también comentaba sobre el daño que hace la piratería y que todo lo negativo que esta es. Y claro, él es dueño de una editorial y entiendo su punto de vista. Yo he trabajado en una editorial y sé lo difícil que es para el sector. Y me voy a poner desde el otro lado. Cuando tú trabajas dentro de una... Yo he trabajado en una librería grande que ustedes saben, en el momento les he dicho, he trabajado en Crisol. Y he trabajado también de freelos en algunas editoriales. Entonces he conocido por dentro cómo es el sector editorial. Yo he trabajado también en otras empresas retail y la diferencia de sueldos es abismal. En el Perú los sueldos son bajos, amigos. Tampoco es que estamos en el país de las maravillas. En el Perú los sueldos per se son bajos, pero en el sector editorial a mí me parece que son bastante más bajos que, por ejemplo, en el de retail de ropa y de moda en el que yo trabajaba hace algunos años. Creo que es porque el volumen de venta no se compara a una compra mucho más masiva. El libro, en un país que no lee tanto, en un país donde, para ponerle solo un ejemplo, yo creo que esto es fundamental. En la ceremonia de inauguración de la Feria Internacional del Libro, por parte del Estado, no fue ni la presidenta, que obviamente tiene casi 0% de aprobación, no fue el ministro de Cultura, o ministra, ya se los han cambiado tantas veces que ya ni sé, fue la jefa de, no sé, o sea, fue alguien muy debajo del cargo, o sea, para que vean la importancia que le da el Estado a ferias como esta, que es, de todas maneras, la Feria Internacional del Libro de Lima, la más importante, la que reúne a todo el consorcio editorial. Yo creo que esa es la mirada de que no les importa al Estado ni medio pepino al darse cuenta de que no ha mandado por lo menos a su figura principal, al ministro de Cultura, no, o ministra. Les vuelvo a repetir, ya no sé si es hombre o mujer porque los cambian cada rato. Entonces, es muy difícil crear un sector fuerte, consolidado, con puestos de trabajo, cuando tu mayor competencia no es otra editorial. La competencia de Crisol no es Ibero, no es Entre Páginas, no es Busca Libre. La competencia de Crisol son los libros piratas. Y claro, podemos tener un episodio completo del 3x2 que tiene Crisol y también el machetazo que ha hecho con el sector. En fin, todo ese tema yo les puedo hacer un episodio completo. Pero vámonos al punto ahorita de la piratería. La piratería es un competidor que no paga impuestos, que no crea puestos de trabajo, en fin. Y claro, me van a decir, están los libros impresos que le llaman los cuasi originales. Sí, pero esa persona que agarra ese texto, que lo imprime y que le da ahora unos acabados maravillosos y en fin, pues gana él probablemente, porque la persona en el puesto que vendan, pues no les puedo asegurar que esa persona, que ese vendedor, en su gran mayoría ni siquiera están en planilla, pueden hasta ganar en negro. No es que haya un crecimiento de mercado, no es que estás generando puestos de trabajo, sino más bien los reduces. Ahora, también es cierto de que el libro es un producto caro y cada vez más caro. Desde la pandemia, el libro, antes de pandemia, el libro más caro estaba entre 89, 99 soles, pero carísimo, 89 soles. Hoy un libro pasa tranquilamente promedio los 100 soles. Y sumándole que hay una tendencia en que los lanzamientos y novedades vienen en tapadura, entonces encuentras libros de 119, 129, un solo libro. Entonces,
Sí es cierto que a través de estos libros piratas, si no es uno, yo tengo muchas historias de amigos, booktubers, bookstagrammers, creadores de contenido, como quieran llamarle, que su saga favorita, sus primeros libros, los leyeron en un formato pirata. Porque o era eso o no leían nada. Y tampoco nos vamos a poner en plan, vamos a darle con machete porque este chico tuvo el descaro de tener un libro pirata o de leerlo. Recuerdo mucho un amigo que una vez me comentó que él no era muy lector cuando era muy niño, estaba de 14, 15 años. Y creo que su mamá fue la que le compró el primer y segundo libro de Harry Potter. Y se lo leyó en 2 noches. Y que, si mi memoria me falla, se iban de viaje a Cusco, creo. Al final, él se la pasó leyendo los libros y les pidió que le siguiera comprando. Pero obviamente la mamá ya no podía comprarle los libros en original, po. Entonces, le tuvo que comprar en formato pirata. Tengo una amiga que es súper fan también de los libros de Harry Potter y tiene su colección de libros pirata, que fueron los primeros libros que ella leyó. Y que a través de esos libros y con esas historias, ella se volvió lectora. Ahora tiene libros originales. Creo que tiene además su propia colección de Harry Potter en versión tapadura y todo. Pero son libros que ella guarda con afecto y cariño porque fue su primer gran acercamiento a la lectura. Porque, amigos, los libros, en el caso anterior que les contaba, estos son libros universitarios porque se necesita para aprender, para una carrera, en fin. Pero los libros de literatura, en este caso, son de entretenimiento. Yo puedo ir al cine para entretenerme, puedo hacer deporte para entretenerme, puedo buscar cualquier otro videojuego para entretenerme. Y la lectura es, para muchos como lectores, es un entretenimiento. Disfrutamos pasar horas leyendo. Entonces, aquí hay un factor fuertísimo, porque hay muchos libros que se consumen en formato pirata. Sí es cierto que cada vez es menos que tú ves un libro pirata impreso. Es muchísimo más fácil de encontrar libros piratas digitales, los famosos PDF, que es el formato, pero que ahora pues lo puedes hasta tener un Kindle y leerlos ahí. Porque también hay salidas como, pero ¿por qué no lo lees en digital y lo compras en Amazon? Antes de pandemia, los libros, hasta los de inglés, estaban entre 6, 7 dólares. Ahora, después de la pandemia, y obviamente el libro tiene que tener una traducción, se le tiene que pagar una traductora, hay un corrector de estilo, porque no solo es traducir, no es ponerle Google Translate y pasarlo. Hay que hacer una corrección de estilo, hay que trabajar esa historia. Necesita pues un editor, o sea, necesita muchas manos. Y el libro traducido al español, lo promedio son 12 dólares. 12 dólares, tipo de cambio, que más o menos son 50 y tantos soles. Más o menos, no tengo la calculadora en la mano. Entonces, 50 y tantos soles mensuales para comprar, ni siquiera sabiendo si te va a gustar o no la historia, porque está en boga. ¿Qué compras? ¿Con qué te entretienes? La solución debería ser, y con lo que se debería atacar la piratería, son con las bibliotecas. Quiero que alguno de ustedes, toda esta comunidad pequeña y preciosa de Soltera con Gatos, me diga si es que ustedes tienen una biblioteca cerca a su casa, a su trabajo, a la casa de sus amigos. ¿Tienen una biblioteca cerca? ¿Consumen bibliotecas? ¿Van a la biblioteca? Yo podría apostar que la gran mayoría de ustedes, si no es la totalidad, no va a una biblioteca. Puede que algunos sí, pero yo hasta pondría en duda, yo creo que más del 90% de mi pequeña comunidad que me escucha no va a una biblioteca, porque en nuestro país no hay tanto acceso a bibliotecas. Y las que hay son muy reducidas.
Está la biblioteca del distrito de Miraflores, está la biblioteca, creo que San Isidro tiene una biblioteca, para el distrito. A diferencia, por ejemplo, en España, que cada 2 cuadras hay una biblioteca. Hay un montón de bibliotecas donde ir, leer un libro, intercambiarlo, y puedes encontrarte libros que están dentro de una novedad de hace 2, 3 meses, pero también te corres el riesgo de que pasa a una librería, una biblioteca, y no siempre encuentras el libro que estás buscando. Y yo sé que alguno me va a decir, ay, pues porque lea lo que hay. Regreso al tema, nosotros buscamos entretenimiento. Si yo quiero leer algo en específico, de por sí que no hay bibliotecas, y si encuentro una biblioteca y solo hay libros que no me interesan, entonces ¿cómo esperan que yo lea? Porque a mí me vas a entretener y me tiene que llamar la atención el entretenimiento que me vas a dar. Así de sencillo. Deberías leer más clásicos. Sí, claro, pero si no me llaman la atención los clásicos, si no quiero leer, no me da la gana de leer clásicos porque no quiero leerlos, porque no me jala, simplemente dejo de disfrutar de leer. Y es esa disyuntiva, esa terrible disyuntiva de que el Estado le importa nada, y no hablo solamente del gobierno actual, sino del gobierno actual y 200 años atrás, no les interesa el que el ciudadano disfrute de espacios donde el entretenimiento sea divertido, desde bibliotecas, desde lugares donde puedan salir a correr, donde puedan jugar. Cada vez esta ciudad se vuelve más hostil. La saga de Cazadores de Sombras. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo conozco la saga de Cazadores de Sombras, la conozco con un libro PDF que me lo pasó una amiga, y yo quería el libro en físico. La verdad los quería, pero no estaban todos. Estaba solo en ese momento, como novedad, el tercer libro de la precuela de Princesa Mecánica. ¿Qué hacía comprándome Princesa Mecánica, que era la precuela? Ni siquiera había leído ni el primero ni el segundo libro, y me faltaban para ese entonces 5 libros de la saga principal. Y yo fui a buscar los libros. Dije, al menos me los voy comprando uno mensual, que me los leía en 2 días, pero dije, me los compro. Pero no había, en las librerías no había. Por algún motivo Planeta no los tenía en stock y no estaban distribuyéndolo en librerías. Me fui a Quilca. Me compré no solamente los 5 libros de la saga que en ese momento, sino me compré los 3 de la precuela. Y los leí. Mi primera lectura de Cazadores de Sombras fueron libros piratas. Los que están en video y los que ven son libros originales que después yo poco a poco los fui comprando. Tengo la primera saga con la tapa original, el primero que salió. Tengo unos que son de cubierta negra. Esa me la envió Planeta en algún momento, gracias Perlita cuando trabajaba ahí. Tengo la precuela en tapa dura, que también me las conseguí de a poquitos, y luego tengo toda la saga que la fui comprando de una en una. Pero yo, cuando ya empiezo a tener mi colección, es una mujer adulta, trabajo, entonces sabía que ese mes iba a hacer algunos cambios y iba a decidir comprar este libro. Creo que como 30 años fue el boom de No se lo digas a nadie, y como en algún momento comentó Jaime Bailey, si le hubiera recibido 10 céntimos por cada libro pirata que se tuvo de ese libro, de su novela, sería multimillonario, porque se vendió mucho más en copia pirata. Yo recuerdo que estaba ese libro en mi casa y era una copia pirata, porque era la única forma de acceder a ese libro, y probablemente tampoco mi papá tenía muy en conciencia que debió haberlo comprado en original, pero tampoco es que hubiera muchas librerías. O sea, si no había bibliotecas, menos habían librerías. O sea, no habían. Creo que las librerías más cercanas estaban en Miraflores y yo vivía en Barrios Altos. No es que hubiera pero en cambio en todos los puestos de periódicos ahí vendían el libro, o en la calle te vendían el libro de Bailey. El acceso al libro en pirata era mucho más cercano. Entonces,
¿qué haces en ese caso? Lo que yo traigo hoy en este episodio, como les dije al inicio, no es ni santificarla, ni tampoco crucificarla. La piratería va a estar en nuestras vidas por mucho tiempo. Y es posible que en algún momento nos sigamos todavía encontrando con ella. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer para que no crezca tanto? Yo siempre he recomendado que la tecnología nos ayuda en aplicaciones como Storytel, donde puedes leer en el celular, que agota mucho, la verdad. Yo prefiero leerlo en el Kindle. Los audiolibros, si puedes pagarte una suscripción en Spotify, tal vez tenla en versión gratis y págatela de Storytel. Yo he escuchado muy buenas historias, libros que después los he comprado en físico porque me encantaron en audiolibro. ¿Qué hacemos con el universitario que necesita un libro y que no lo encuentra de segunda mano o es muy caro y necesita copiarse o imprimir completamente un libro sin pagar regalías? ¿Qué hacemos con este adolescente que quiere leer una novela que su papá no se la puede comprar porque no puede pagar 70 o 80 soles por un libro, pero se lo puede descargar gratis de un canal de Telegram? ¿Qué hacer? ¿Lo dejas de leer? Para cerrar este episodio, porque no va a tener una conclusión, solo es cómo está el mapa. Probablemente me estoy pasando algunos actores dentro de este círculo del tema de la piratería, porque están los autores que también son los grandes perjudicados, que hace que incentivar que ellos editen libros o sus propios libros, verlos pirateados o saber de que se los están bajando gratuitamente sin pagarles a ellos sus regalías, pues debe ser bastante complejo. Yo solo vengo a decirles que si tienes la opción de comprarte un libro en original, hazlo, porque es el esfuerzo de mucha gente para traerlos. Son caros, amigos. El libro cada vez está más caro, pero hay mucha gente detrás para que ese libro llegue a la librería. Y también ser conscientes de que lapidar al lector porque busca el libro en pirata tampoco es. Porque si es la única forma que tiene de entretenerse sanamente, ¿quién soy yo para decirle que está haciendo mal? Más que una reflexión, les invito a conversar del asunto. Estoy dejando un tema abierto y con la Feria Internacional del Libro ya iniciada, creo que este tema era importante comentarlo. Es una fiesta, la feria, vayan, disfrútenla, y sé que no todos tenemos el presupuesto para comprarnos todos los libros que querramos, pero disfrutemos la feria y sobre todo que haya un gran respeto a los libreros. Amigos, los chicos que están ahí están parados desde las 11 de la mañana. Y bacán si llegaran a las 11. Muchos llegan una hora antes porque tienen que arreglar el stand, salen desde temprano, están cansados del inicio, amigos. ¿Ustedes creen que empieza todo así, tronando dedos? Es bien agotador. Así que tenganles paciencia, denle una sonrisa y recuerden que los libreros no tienen telepatía y no saben de qué libro estás hablando si tú no lo tienes claro. Y eso. Los veo en la FIL. No he hecho separadores nuevos, tengo los que me quedaron del año pasado, así es que si se pasan, les daré ese separador. Gracias por escucharme y gracias por estar siempre ahí. Nos vemos, espero, en un próximo episodio. Chao, chao.